Hablar de una buena sexualidad sin movernos, sin ser activos, es casi que imposible. Cuando atiendo pacientes que tienen disfunciones sexuales, una de las grandes recomendaciones que hacemos es que vayan a buscar ayuda de un deportólogo. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Mauricio Mejía, deportólogo, triatlonista, un consumado del deporte. No solamente habla de deporte, sino que hace deporte. Mauricio, bienvenido, muchas gracias. Fer, muchísimas gracias por la invitación. Hablar de sexualidad y hablar de deporte son dos temas que definitivamente son compatibles y yo mando a muchos de mis pacientes para que vayan a buscarte porque sexualidad es igual a un buen ejercicio o una buena actividad o a movernos y ahí es donde empieza un poco la confusión. Quiero que me expliques un poco qué es ejercicio, qué es actividad física y qué es movernos. Yo creo que esa es una muy buena pregunta, Fer. ¿Por qué? Porque todo el mundo a veces piensa que es lo mismo y la connotación tiene algo diferente. Actividad física es cualquier movimiento que nosotros realizamos y que genera un gasto energético. ¿Eso qué significa? Quema de calorías. Por ejemplo, caminar es un tipo de actividad física, subir escaleras es actividad física, hacer labores de jardinería es actividad física, hacer oficios en la casa, los que hacemos oficios en la casa que nos la pasamos haciendo aseo, eso es actividad física. ¿Es saludable? Sí, porque tiene un aumento en el gasto energético. El problema es que, por ejemplo, hacer oficio de manera repetitiva nos va a producir más lesiones porque si no hacemos ejercicio como tal de fortalecimiento, pues por ser movimientos repetitivos vamos a empezar con las típicas tendinopatías, que es lo que nos afecta a todos los que hacemos mucho oficio en la casa y no hacemos ejercicio como tal. Entonces eso es actividad física. ¿Es saludable? Hasta cierto punto sí. Ejercicio es un tipo de actividad física con un objetivo. Entonces yo ya me planteo un objetivo, por ejemplo, de tener salud. Ya empiezo a caminar con un tiempo establecido para generar salud. O ya tengo un objetivo que es bajar de peso. O tengo un objetivo, por ejemplo, de mejorar mi masa muscular o evitar que se pierda la masa muscular. Y ya el deporte ya es algo mucho más competitivo cuyo objetivo es ganar. Pero yo aquí siempre también hago esta diferencia. Entre deporte y ejercicio hay una línea muy delgada porque en la actualidad nosotros, sino muchos de nuestros pacientes hacen ejercicio como si fueran deportistas de alto rendimiento. Y el objetivo de ellos es ganar, así no sea ganar un primer puesto, sino es mejorar su tiempo en una carrera de 10, 21, 42 kilómetros, en un triatlón, medio Ironman, en todo esto. Entonces ya se vuelve una línea donde estamos tratando pacientes que entrenan como deportistas de alto rendimiento, pero tienen que trabajar, dormir, comer y tener familia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Creo que queda clarísima la diferencia y viene un poco la pregunta desde la sexualidad. ¿El sexo es una actividad, es un deporte, es qué? El sexo es una actividad física que puede tomarse como si fuera ejercicio cuando se tiene un objetivo. ¿Qué objetivo le pondríamos los dos? Disfrutar. Para mí, la mejor actividad física que puede tener. Ok, entonces tenemos claro que la actividad física va de la mano entonces con un buen sexo. Tener dificultades en la movilidad, no movernos, probablemente no nos permita vincularnos con la actividad sexual. Mauro, mandamos a los pacientes para que mejoren obviamente y empiecen a moverse sin lugar a dudas. ¿Qué le podemos decir a los pacientes? ¿Qué hay que hacer a las personas que nos escuchan? ¿Qué tienen que hacer para empezar a generar una actividad? ¿Cuáles son esas recomendaciones? Lo primero para crear adherencia a volverse más activo físicamente es tener un objetivo claro. Si yo le demuestro a mis pacientes, que es lo que yo hago en mis redes sociales, por ejemplo, que empezar a movernos genera salud, pues con el simple hecho de convencerlo de que, por ejemplo, empiece a caminar. Trate de caminar 5 o 10 minutos todos los días despacio, si usted va sintiendo mejoría. Por ejemplo, que ya no se ahoga tanto, ya no se fatiga tanto, ya no suda tanto. Si por ejemplo tengo sobrepeso y obesidad y en todo momento yo solo me movía un poquito y sudaba mucho, pero si ya empiezo a moverme y ya no sudo tanto, oigan, esa actividad física está funcionando muy bien. Entonces, con objetivos cortos, pero así sencillos, se logran muchas cosas. Ya después vamos convenciendo al paciente de qué más puede hacer, porque es que está el mito de que, por ejemplo, doctor, es que usted los manda solo a caminar y eso no sirve. Mentiras. Caminar es el mejor ejercicio cardiovascular que puede existir. ¿Por qué? Porque disminuye mortalidad por cualquier causa, impacta el peso, es decir, ayuda a bajar de peso, mejora la movilidad articular, mejora la salud mental, mejora muchas cosas. Pero hay algo que es cierto. Caminar no es solo, caminar no es suficiente. También se necesita algo de otro tipo de ejercicios como fortalecimiento muscular, flexibilidad, inclusive ejercicios de respiración para que esto se vuelva un círculo donde tenga un patrón muy saludable para todos. Entonces lo primero es empezar. Y algo que siempre se nos olvida es consultar a personal idóneo como los médicos del deporte para decir qué podemos y qué no podemos hacer. Sin lugar a dudas. Uno encuentra mucho en las redes sociales recomendaciones que terminan obviamente haciéndole más daño a las personas, terminan enfermándose realmente. Esa persona que le duele la rodilla, termina afectándose la rodilla.
Aquí hay un mito, Mauro, y quiero que me saques de eso. Cuando uno tiene un problema de rodilla, ¿realmente es una limitación para no hacer actividad física? No, al contrario, está demostrado que las personas que presentan dolor de rodilla les va a generar muchísimo más dolor y muchísimo más desgaste articular si estamos pensando en artrosis o desgaste de la articulación cuando se quedan quietos. Lo que pasa es que lo primero que hay que hacer es un diagnóstico adecuado. No todo dolor de rodilla o no todo dolor articular significa artrosis, saquémonos eso de la cabeza, porque me está doliendo la rodilla y yo corro, ah no, eso ya es artrosis, usted no puede correr, mire que la resonancia demuestra que usted tiene cambios degenerativos en el cartílago articular, eso no es tan cierto. Si yo hago ejercicio, corro o algún tipo, por ejemplo, de alto impacto, como por ejemplo baloncesto o voleibol, y yo no tengo una buena masa muscular, cuando yo hago el salto o el impacto, esa energía se va a disipar directamente en la articulación y eso sí va a producir dolor. Y lo que les digo, no todo es artrosis, también hay tendinopatías, también el tendón se inflama, también el músculo se puede lesionar. Entonces hay que quitar esa idea que ser sedentario va a mejorar, no, al contrario, va a producir más dolor. O sea, lo que me estás queriendo decir es que eso que nos enseñaron que hay que cuidar la rodilla es mentira. Decían, Sí. usted tiene una enfermedad osteomuscular, cuide rodilla. Eso es lo que llamaban antes el ahorro articular. Y el ahorro articular era decirle a su paciente, no puede caminar más de 10 minutos porque 11 minutos le va a dañar más la articulación. Eso es donde está escrito, eso no existe, eso no es verdad. Al contrario, está demostrado que las personas en serio que no hacen ejercicio presentan más artrosis, más daño articular y más desgaste en la articulación versus los que hacemos ejercicio. Ok, y pongamos a ese paciente que tiene temas osteomusculares, un tema articular, y tiene sobrepeso y obesidad. ¿Le sirve o no le sirve el ejercicio? Mucho. A ver, ¿qué pasa con el problema del sobrepeso y de la obesidad? El aumento o el acúmulo de tejido graso en el organismo va a hacer que se liberen muchas citoquinas proinflamatorias, es decir, va a hacer que el órgano de nosotros, todo como nosotros como ser, se va a inflamar. Entonces, O sea, las citoquinas lo que quiere decir que son sustancias que se producen cuando tenemos sobrepeso y obesidad que nos inflaman. Exacto, Okay. y no inflaman todo el cuerpo en general, como todo el mundo lo piensa, sino que también produce inflamación a nivel de la articulación. Okay. Hay unas citoquinas inflamatorias a nivel de la rodilla, de la cadera, de los tobillos, que también se inflaman cuando hay sobrepeso y obesidad. Y eso se está relacionando muchísimo en la actualidad con alteraciones en el cartílago articular, sin relacionarse con el ejercicio. Porque lo que más se decía es que si usted corre o trota con hace impacto con sobrepeso y obesidad, usted va a lesionar más esa rodilla, y nos dimos cuenta que no. Dejar la persona quieta con un proceso inflamatorio, inclusive a nivel articular, va a producir desgaste articular, sin relación con el ejercicio. Entonces el peor error que podemos hacer es déjelos quietos. Pero si empezamos a promover el ejercicio en personas con sobrepeso y obesidad, ese ambiente inflamatorio de todo el cuerpo también va a producir efectos benéficos en las articulaciones y las va a cuidar. No solo porque se baja de peso, disminuyo la carga articular, porque es que 1 kilo menos de peso del cuerpo son casi 4, 5, 6 kilos menos en la articulación cuando hace impacto. Es decir, es positivo, es muy positivo. Entonces hay muchas razones por qué hacer ejercicio en personas con sobrepeso y obesidad. Está clarísimo que esto es una invitación entonces para que salgan del sedentarismo, es una de las estrategias. Si yo quiero mejorar la sexualidad, tengo que controlar el peso y obviamente de la mano de todo esto, seguir recomendaciones de un deportólogo. Nos dijiste, moverse es importante, pero quiero que seamos enfáticos en algo. Moverme, yo mañana que nunca he hecho deporte, ¿qué tengo que hacer? ¿Caminar cuántos minutos para que ya eso genere un cambio? Ahí va la importancia de ser valorado por un médico del deporte, porque dependiendo del cuestionario que nosotros le hagamos, las pruebas físicas que le hagamos en el consultorio, vamos a determinar la capacidad funcional que tiene la persona. Es decir, qué tan preparado está para empezar a hacer ejercicio. Pero si yo no tengo tiempo para ir al deportólogo, quiero empezar a hacer ejercicio porque las redes sociales me tienen bombardeados de que tengo que moverme, empecemos a caminar 5 o 10 minutos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Si me duele el pecho y me aprieta el pecho, si me estoy ahogando mucho, pues no hagamos los 5 minutos, sino 1 a 2 minutos. Doctor, mi abuelita se la pasa en la casa y no solo está sentada y está mirando afuera porque no hace nada más. ¿Cómo la convenzo de que empiece a caminar si no quiere salir a un parque? Listo, si usted tiene un corredorcito de 10 metros, entonces cojámosla de gancho y empecemos a caminar con ella. 1, 2 vueltas y que se siente. Al otro día, 3 vueltas y así vamos a empezar a crearle adherencia porque la abuelita va a empezar a sentirse mejor. El problema de todo esto es quedarnos quietos. Hay un dicho que nosotros utilizamos mucho en medicina del deporte, es lo que no se usa se pierde, que es lo mismo y es válido para la sexualidad. Órgano que no se usa se atrofia, tal Es cual. lo mismo. Y hay otro error muy grande. Entonces nos bombardean redes sociales, las revistas y todo esto con que tenemos que movernos. ¿Qué es lo primero que hacen las personas, Fer? Uy, me voy a meter a un gimnasio y voy a coger el plan que dice 1 año. Lo pagamos 1 año porque ahí me estoy comprometiendo y yo sé que lo voy a lograr. Y le dan la primera clase gratis. Y la primera clase lo coge un entrenador personalizado que yo los quiero mucho, pero hay unos que son un poco fuertes. Y en la primera clase les dan como si no era mañana.
los ponen a hacer todo tipo de ejercicios porque ellos piensan, o muchos de los entrenadores piensan que el no pain, no gain. Si no le dolió, no le va a funcionar. Pero toda una persona que tiene sobrepeso o obesidad, que no le gusta hacer ejercicio, que quiere crearse la adherencia al ejercicio, y lo que le va a producir es un dolor a las 24 horas, a las 48 horas y a las 72 horas que es insoportable, no va a volver al gimnasio. Entonces hay que tener una coherencia con todo. Si yo no hago mucho ejercicio, yo no puedo pasar de 0 a 100 de un momento a otro. Hay que empezarlo paulatinamente. Está clarísimo en ese proceso escalonado que tenemos que hacer sin lugar a dudas. De acuerdo. Mauro, mirando la información de las redes, hay un tema que se volvió, digamos, trascendental, que está en todas las noticias, que el ejercicio de fuerza, de músculo, es mejor que el cardiovascular, ante lo cual yo tengo mis serias dudas, porque para la sexualidad también es importante el cardio. ¿Qué le pasa al paciente que tiene sobrepeso y obesidad respecto al músculo? ¿Por qué tenemos que hacer los dos ejercicios o uno? Qué buena pregunta, Fer. Aquí está la respuesta. Siempre se ha dicho en la actualidad que el fortalecimiento muscular mejora el músculo y eso es lo que va a obligar a la persona a bajar de peso. Pero que el ejercicio cardiovascular, caminar, correr, trotar, nadar, no funciona mucho porque hace que se pierda la masa muscular y no bajan de peso. Eso no es tan cierto. Lo ideal es hacer una mezcla entre los dos. Ejercicio cardiovascular y de fuerza. ¿Por qué? Porque el ejercicio cardiovascular sostenido en el tiempo va a ser un déficit energético. Es decir, va a hacer que se consuman más calorías para lograr impactar positivamente el peso. Pero no solo el peso, va a tener un impacto positivo en la tensión arterial, va a tener un impacto positivo en la resistencia a la insulina, va a disminuir niveles de azúcar en la sangre, el ejercicio cardio. Y si le adiciono el ejercicio de fuerza, fortalecimiento muscular, que puede ser con pesas, con máquinas, con el propio peso, hasta con botellas de agua o de vino, lo que ustedes quieran, voy a generar masa muscular o evitar que se pierda la masa muscular. Y si yo evito que se pierda la masa muscular, voy a tener una mitocondria, que es como nuestra hidroeléctrica, que es donde se quema la energía a expensas de grasas y carbohidratos para producir energía. Esa mitocondria va a estar trabajando 24/7. Entonces, si yo tengo buen cardio, buena fuerza, esa mitocondria activa va a producir impacto positivo en el peso. Por eso, el ejercicio sí ayuda mucho a bajar de peso. Las dos. Y yo te voy a decir una cosa desde la sexualidad. Hay que tener cardio definitivamente para poder tener una buena faena, para poder tener unos buenos minutos de actividad sexual. Y lo hemos dicho en otros espacios, si no tengo fuerza muscular, pues muy seguramente no voy a poder hacer todas las posiciones del Kama Sutra. Entonces, desde la medicina sexual definitivamente, tanto el cardio como el ejercicio de fuerzas son fundamentales para poderlo mirar. Y si lo estamos llevando a ese paciente con sobrepeso y obesidad que me consulta, en donde el sobrepeso y la obesidad es uno de los generadores del problema, creo que me estás dando a entender que definitivamente es positivo el ejercicio de los dos tipos. Mucho. Y no solo cardio y fuerza, esos son los estudios en la actualidad, pero si miramos otro tipo de ejercicios como por ejemplo estiramientos y flexibilidad, también van a ayudar mucho con los dolores articulares. Okay. Y si hablamos de ejercicios de respiración, también va a ayudar mucho con la ansiedad. Esa ansiedad que se produce al tratar de tener una relación sexual, que es ese miedo y que produce inhibición a nivel central, la respiración también ayuda mucho. Entonces tenemos que hablar de un mundo completo de ejercicio. Ok, hablar de ejercicio también es hablar de alimentación. Sí. ¿Qué recomendaciones o cómo manejas tú el tema de la alimentación en esas personas que tienen sobrepeso y obesidad? Sobre todo cuando empiezan a hacer ejercicio regular, hay que mejorar muchísimo la ingesta de proteína. La mayoría de los pacientes, el consumo de proteína es muy bajito, entonces uno cuando analiza a estos pacientes siempre se da cuenta que hay un déficit en el consumo de proteína, entonces o mejora el consumo de proteína, sea de origen animal, sea de origen vegetal, o si es necesario y en casos muy necesarios como tal, nosotros empezamos a utilizar suplementación deportiva como proteínas whey o proteínas de origen vegetal o del huevo, de todo esto, para alcanzar un mínimo requerido de proteína cuando se hace ejercicio. También se hace mucho énfasis en el consumo de carbohidratos. No se debe quitar los carbohidratos. Carbohidratos yo hablo de las harinas, arroz, papa, plátano, yuca, pasta, frutas, ensaladas, inclusive los granos también son carbohidratos. No se tienen por qué quitar de la alimentación. Cuando se hace ejercicio, para que haya una muy buena síntesis de proteínas, es decir, para que se genere masa muscular y adaptaciones con el ejercicio, tiene que haber consumo adecuado de carbohidratos y de proteínas. Por eso es que uno no debe quitar los dos. ¿Debe mejorar este consumo de carbohidratos? Sí, porque es que todo el mundo dice, no, es que a mí me cae mal el arroz. Pero uno va y los ve y se comen una hamburguesa a un perro caliente y eso sí no les cae mal, y eso está lleno de carbohidratos y ultraprocesados. Entonces es una coherencia con eso. No se pueden olvidar los vegetales y las ensaladas. ¿Por qué? Por el consumo de fibra saludable, microbiota intestinal. Mauro, paciente con sobrepeso y obesidad, ejercicio, actividad, alimentación.
Hay pacientes que a pesar de hacer todo esto no terminan de llegar a sus metas de sobrepeso y obesidad. Un médico de medicina del deporte utiliza medicamentos como los GLP-1 para ayudarle a esos pacientes. Y aquí voy a derivar otra pregunta. Si los utilizas, ¿crees que es una salida fácil para los pacientes? Qué buen tema. Primero voy a responder la segunda. No es una salida fácil para los pacientes. Desde mi experiencia yo he visto muchos pacientes, Fer, con cambios en el estilo de vida, que es lo primero que tiene que hacerse. Muy buena alimentación y muy buenas cargas de entrenamiento y ejercicio, que ya duermen bien y que el estado de ánimo está adecuado, entonces tendrán por qué impactar positivamente eso y no lo logran. Entonces ahí es cuando uno plantea la posibilidad de utilizar esos medicamentos, sí, entonces no es una salida fácil. Pero ahora respondamos la primera. Yo como médico del deporte sí los utilizo. Como todos estos tipos de medicamentos tienen sus indicaciones. Es un índice de masa corporal por encima de 27 con comorbilidades, hipertenso, diabético, resistencia a la insulina, síndrome ovario poliquístico, todo esto. O ya una obesidad como tal. ¿Por qué me gusta este tipo de medicamentos? Después de haber hecho los cambios en el estilo de vida, porque si estoy hablando de medicina del deporte, le va a disminuir una carga articular grandísima al paciente. Entonces le va a crear más adherencia porque no se va a sentir tan pesado, le van a doler menos las articulaciones cuando hace ejercicio. Además es que este tipo de medicamentos no solo impactan el peso como tal, sino también disminuyen la inflamación sistémica, la inflamación articular. Por eso yo sí los utilizo mucho. ¿Cuál ha sido mi experiencia? Yo tengo dos ejemplos grandes. El paciente que hace ejercicio y utiliza los análogos de GLP-1 y el paciente que hace ejercicio y no utiliza los medicamentos. El paciente que no hace ejercicio y utiliza los medicamentos... Cuando hablas de GLP-1 estamos hablando de inyectables para ayudarnos en el manejo del sobrepeso y la obesidad. Exacto, exacto. El paciente que utiliza estos medicamentos y no hace ejercicio baja muy rápido, mientras que el que hace ejercicio y usa el medicamento se demora un poquito más. ¿Listo? Entonces los dos van a bajar casi igual. Pero cuando empezamos a retirar estos medicamentos, la gran diferencia viene ahí. Que el que no hace ejercicio empieza a reganar el peso más fácil y más rápido, pero este se mantiene en el tiempo. Además, va a tener muy buena masa muscular y va a tener muy buena condición física. Ahí está el objetivo. Si yo voy a utilizar estos medicamentos, sí o sí el paciente tiene que hacer ejercicio. No solo de fuerza, claro, va a evitar la pérdida de la masa muscular, pero también ejercicio cardiovascular. Entonces lo que me quieres decir es que en algunos pacientes seleccionados estos medicamentos, los GLP-1, funcionan, ayudan. La pregunta del millón, ¿cuánto tiempo dejas estos medicamentos? ¿Se puede establecer un tiempo promedio o eso es muy individual? Depende de la respuesta de cada persona, por ende sí es muy individual. Yo tengo pacientes que con 3 meses logran muy buenos objetivos, pero el promedio está en 6 meses. Y llegamos a 6 meses y empezamos a desescalonarnos para evitar esos episodios de ansiedad por volver a comer y todos estos efectos. Pero mi práctica ha sido muy buena. Esto no significa que todo paciente con sobrepeso y obesidad tenga que utilizarlos, no. Pero cuando están bien indicados, funcionan muy bien, Fer. Espectacular. Los medicamentos, todos los medicamentos per se tienen algunos efectos adversos. De manera general, esos posibles efectos adversos del medicamento versus los beneficios, ¿cuáles predominan? En la práctica mía, sobre todo si estamos hablando de medicina del deporte, los beneficios como tal, disminución de carga articular, disminución de peso, mejor calidad de vida, ya no se ahogan tanto, ya no se cansan tanto, rinden más en el ejercicio, rinden más en la sexualidad. El único inconveniente que yo veo con este tipo de medicamentos y sobre todo es muy relacionado a cuando el paciente o el atleta come mal, son efectos gastrointestinales, distensión abdominal, náuseas, vómito. Y si hablamos del tipo de medicamento con ejercicio, esto también es muy importante. Vuelvo y repito, hay que mejorar la ingesta de carbohidrato y de proteína. Estos medicamentos ayudan mucho a disminuir la ansiedad por comer y disminuyen el apetito. Cuando yo empiezo a tratar de dejar de comer mucho ejercicio, hay un déficit energético que lo que va a producir es más cansancio, más fatiga, debilidad. Entonces al paciente hay que educarlo a que tiene sí o sí comer bien para evitar esto. Creo que está clarísimo que más ejercicio, mejor sexualidad, menos sobrepeso y obesidad, mejor sexualidad. Mauro, una recomendación final. Una recomendación, y es algo que yo siempre digo en mis charlas y en mis congresos, la vejez empieza a aparecer y la enfermedad empieza a padecer cuando nos dejamos de mover. Si ustedes se mueven, van a tener calidad de vida. Si ustedes hacen ejercicio cardio, no se van a ahogar fácil, no se van a cansar fácil, y si ustedes hacen ejercicio de fuerza van a tener también muy buena sexualidad y están preparando ese músculo para la vejez.
Mauro, muchísimas gracias. Muy poco tiempo siempre para hablar de un tema que es absolutamente maravilloso y que cada vez los seres humanos tratamos de buscar más, hacer actividad, deporte o ejercicio. Fer, muchas gracias. Gracias por la invitación.